Buenas, en este video voy a explicar cómo construir una tabla de frecuencia con datos agrupados en Excel. Entonces, primeramente copiamos nuestros datos en un recuadro como el que se muestra. Luego creamos una tablita donde vamos a sacar los parámetros con los que vamos a desarrollar nuestra tabla. Entonces tenemos n es tamaño de la muestra, los datos, la cantidad de datos que vamos a procesar. Vamos a utilizar una función shift igual que se llama contar. Las keys, contar, doble clic, seleccionamos nuestros datos, paréntesis, ok. Entonces tenemos 104 datos. Valor mínimo, entonces igual, y vamos a utilizar una función mínimo. Nuevamente seleccionamos nuestros datos, valor mínimo 31, valor máximo va a ser shift igual a max de máximo. Nuevamente seleccionamos nuestros datos, cerramos, enter. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces vamos a decir que esto es igual a este valor menos este otro valor, es decir 47. El número de intervalos lo vamos a obtener mediante la fórmula de Sturge, que nos dice esto es igual a 1 más 3,33 por logaritmo en base 10 logaritmo de los datos, o sea, de esta celda. Cerramos. Nos está sugiriendo 7,7. Lo podemos aproximar a 8 intervalos. Ahora la amplitud, entonces vamos a dividir el rango entre el número de intervalos, que ya dijimos es 8. Entonces nos va a quedar igual a 47 dividido 8. Nos está sugiriendo una amplitud de 5,8. Vamos a aproximarla a 6. Ok, y multiplicamos 8 por 6, nos da 48. 48 menos 47, tenemos una diferencia de 1. Muy bien. Bueno, ahora vamos a construir nuestros intervalos en una tablita que posteriormente pues ya la tenía diseñada, que es nuestra tabla de frecuencia. Entonces el límite inferior va a ser igual al valor mínimo que tenemos, va a ser igual al valor mínimo menos, en este caso, menos 0,5. ¿Para qué? Como yo tengo una diferencia de 1, entonces voy a, digamos, a partir esa diferencia entre el primer intervalo y el último. Además, como los datos son enteros, no tenemos datos continuos aquí. ¿Qué nos quiere decir? Que de 30,5 siempre vamos a coger los enteros a partir de 31. Efectivamente nuestro dato va a quedar en ese intervalo. Entonces el límite superior va a ser igual a al límite inferior más la amplitud, y la amplitud la tomamos de aquí. Bueno, para que nos tome el valor fijo necesitamos que el 6 sea un valor fijo. Entonces vamos el 6 aquí, no nos podemos salir de la celda. Entonces tenemos que anclar la fórmula. Para eso a la celda C la vamos a meter en paréntesis, perdón, en el signo pesos, ok. De esta forma lo que estamos haciendo es anclar nuestra fórmula para que siempre tome ese valor fijo. Ahora decimos que este intervalo es igual a este que tenemos aquí, ¿cierto? Y aquí pues simplemente lo que hacemos es bajar
Efectivamente nos dio 42 y ahora extendemos la fórmula hasta abajo. Ahí tenemos nuestros intervalos, los límites superiores, los límites inferiores y los límites superiores. Ahora vamos a hallar el punto medio. Aquí es muy sencillo, simplemente vamos a decir igual a un promedio. ¿Y qué vamos a promediar? Pues vamos a promediar los dos límites. Entonces lo seleccionamos, le damos enter y aquí ya obtenemos nuestro promedio. Ahora bajamos para que la fórmula se nos desplace a las demás filas. Ok, ahora vamos a tener la frecuencia. La frecuencia es cuántos datos hay en este intervalo. Entonces vamos a decir que esto es igual y una función que se llama frecuencia. Aquí la tenemos, señalamos los datos, vamos a nuestros datos, colocamos punto y coma para separar y los grupos van a ser los límites superiores. Le damos enter y bajamos. Luego copiamos la formulita hacia abajo. Ok, vamos a ver cuánto nos da esta sumatoria. Nos debe dar 104, nos da 172. ¿Qué quiere decir? Que allí hay un pequeño error. Vamos a corregirlo. Entonces vamos a seleccionar nuestros datos, nos vamos a ir a la fórmula y vamos a teclear control shift y enter, pero sostenido al mismo tiempo. Efectivamente nuestros datos se acaban de arreglar y tenemos 104, que son los datos con los cuales estamos trabajando. Vamos para la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada, el primer dato es igual a esta frecuencia que tenemos aquí. Allí no se nos acumula nada, ¿cierto? Luego este dato de aquí va a ser igual al dato anterior más este datico de acá. Le damos enter y simplemente lo que hacemos ahora es bajar la fórmula para que se cumplan las demás. Como pueden ver, aquí nos damos cuenta que está bien porque la sumatoria también nos debe dar 104, la suma acumulada. La siguiente columna es la de frecuencia relativa. La frecuencia relativa son los, digamos, los porcentajes de las frecuencias absolutas. Entonces vamos a decir que esto es igual, ¿sí? La frecuencia absoluta es esta que tenemos aquí y lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, que en este caso es 104, pero no lo vamos a escribir sino que lo tomamos de allí y nos queda 99,6%. Bueno, simplemente vamos a bajar la fórmula para obtener nuestros datos. Bueno, aquí también tenemos un detalle y es que vamos a anclar. Cuando sea un valor fijo hay que anclarlo, porque si no nos va a salir este error siempre. Anclamos este valor y ahora nuevamente bajamos con la fórmula. Efectivamente se nos corrigió nuestro error. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya tenemos 9.6. Voy a trabajar con dos decimales. Entonces voy a aumentar otro decimal. Bueno, aquí vamos a aumentar otro decimal, no lo habíamos. Ok, con dos decimales, ahí está bien. Bueno, ahora la frecuencia relativa acumulada, que la podemos sacar de dos formas. Una, dividiendo la frecuencia acumulada entre el total de datos o haciendo la sumatoria como la hicimos con la frecuencia acumulada. Entonces vamos a hacerla de esa manera. Igual va a ser, y esta primera frecuencia va a ser igual a esto, ¿cierto? Aquí no hay ningún problema. Perdón, va a ser igual a esta. Le damos enter, 9.6. Esta frecuencia va a ser igual
a esta frecuencia más esta otra de aquí. Enter, y ahora sí copiamos la formulita. Ok, efectivamente nos da 100%. Bueno, podemos utilizar otro decimal, ¿cierto? Eso no implica, pues, simplemente como para tener más exactitud en los datos. Ok, ahora básicamente, bueno, ya terminamos nuestra tabla de frecuencia. Es decir, la tabla ya está construida. Ahora viene lo que son las medidas de tendencia central, que también